Como saben, y empiezo con el primero de los asuntos que hoy nos atañen, hoy se lleva al Pleno la modificación del artículo 49 de la Constitución. Tanto Vox como, al parecer, la totalidad de la Cámara coinciden en que es evidente que la realidad social ha superado esa redacción de la Constitución y ese cambio terminológico de la palabra disminuido por discapacitado es algo en lo que nosotros estamos de acuerdo. Consideramos que responde a las demandas de las personas con discapacidad y no nos vamos a oponer a este respecto. Ahora bien, hay que ver cómo se va a hacer esto. Y nosotros no podemos comulgar al 100% con esta reforma, habida cuenta de tres cuestiones, ¿no? El primero de ellos, la forma en la que se va a hacer esto. El procedimiento, es decir, aquí no se está hablando de cualquier norma, estamos hablando de una reforma de la Constitución y entendemos que la tramitación directa y la lectura única no es suficiente ni se ajusta a la entidad que exige una modificación constitucional. A nosotros nos hubiera gustado que esta modificación se hubiera llevado a cabo tras un debate más exhaustivo, sesudo, con la intervención en la correspondiente comisión de los colectivos, de las personas discapacitadas y de una forma, desde luego, más pausada y seria, si es que nos importa en algo la calidad de las normas que emanan de las Cortes. Además, creemos que el criterio de atención a las personas discapacitadas debe hacerse en función, por ejemplo, de su grado de discapacidad. Esta reforma incluye una coletilla que habla de atención específica o particular a las mujeres y a los menores. Y las personas con discapacidad son personas con situaciones muy diversas, muy complejas y que deben ser atendidas atendiendo a razones objetivas y en función de las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, atendiendo al grado de discapacidad, pues podría ser uno de ellos. En este sentido, nos parece insuficiente la reforma si es que queremos, de verdad, dispensar esa protección a las personas con discapacidad sin atender a otros criterios que no sean las de sus propias complejidades. Y, por otra parte, queremos señalar la hipocresía de este Gobierno. Lamentablemente, este Gobierno se va a valer de otra causa noble, como es la protección de las personas con discapacidad, para tratar de desplazar lo que ahora mismo le atañe a este Gobierno, que son sus pactos con los separatistas, esa ley de amnistía y, en definitiva, lo que está llevando a cabo el Gobierno más débil de nuestra democracia. Y nosotros lamentamos que utilicen a las personas con discapacidad para desviar el foco y tapar todo eso. Y, sobre todo, blanquear sus tropelías buscando una fotografía que proyecte una falsa sensación de consenso en el exterior de nuestras fronteras. Al Partido Socialista, además, no le preocupan las personas con discapacidad. Nosotros dudamos muchísimo del compromiso de este Gobierno con las personas con discapacidad. Lo primero que hizo Vox cuando comenzó esta legislatura fue registrar una ley mejorada de ELA en la que ampliábamos la cobertura de esa ley a los enfermos grandes dependientes. Y lo que nos respondió el Gobierno es que esa ley no se podía tramitar porque era muy cara, porque costaba 38 millones de euros. Con lo cual, nosotros dudamos muchísimo del compromiso de este Gobierno con las personas con discapacidad. Y muchos nos tememos que esta reforma constitucional está envuelta de una gran hipocresía que solo busca blanquear en este momento todo lo que está haciendo el Gobierno y lamentamos muchísimo que se valgan de causas nobles para hacer tal cosa. Y, en segundo lugar, quería transmitirles que vamos a registrar una iniciativa para intentar paliar el abandono escolar. España es uno de los países que sufre una tasa mayor de abandono y, en este sentido, en la línea del compromiso que hemos venido manteniendo desde que entramos a las Cortes, registramos esta iniciativa que podrán tener ustedes y podrán conocer mejor su contenido. Y, sin más, me pongo a su disposición para las preguntas que estimen convenientes. Muy buenos días. ¿Qué le parecen a ustedes, los de Vox, la medida de Pedro Sánchez o de este Gobierno para frenar el uso de pornografía o la visualización de pornografía por parte de los menores? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nosotros creemos que hay que
prohibir el acceso a la pornografía por parte de los menores y hay que proteger a los más vulnerables del acceso a este contenido. Y nosotros, en ese sentido, pues hemos presentado varias iniciativas. En la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, presentamos un pacto digital que persiguiera este objetivo, ¿no? Con el único afán de impedir que los menores pudieran acceder a estos contenidos pornográficos, y lo mismo hicimos en Baleares por medio de otra iniciativa. Sin embargo, nosotros pues dudamos muchísimo del compromiso de este Gobierno para llevar a cabo esto. Habrá que ver también cómo pretenden desarrollarlo, pero estamos hablando de un Gobierno que mete en los colegios a determinados activistas, hurtando la patria potestad de los padres y dispensar o enseñar una serie de contenidos que llaman educación sexual, pero que en este sentido nosotros lo vemos con mucha preocupación porque, como digo, hurtan esa patria potestad de los padres a la hora de educar a sus hijos y enseñar unos contenidos que para nada son apropiados y que en muchas ocasiones los propios padres desconocen, con lo cual dudamos muchísimo del compromiso de este Gobierno para intentar impedir el acceso a la pornografía por parte de los menores. Dudamos de la eficiencia de esa norma. En cualquier caso, habrá que verla. Sí, buenos días, señora Millán. Yo quería pedirle una valoración por la manifestación que se celebró el pasado sábado, en la que participaron todos los socios de este Gobierno en defensa de la liberación de los presos de ETA en Bilbao. ¿Qué le parece? Y, en segundo lugar, también pedirle otra valoración sobre la encuesta que ha sacado el CIS sobre las políticas de igualdad, que dice que un 44% de los hombres cree que han llegado demasiado lejos y que incluso ahora hasta se les discrimina a ellos. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros no nos fiamos muchísimo de las encuestas, menos del CIS, porque acierta menos que una escopeta de feria, pero a nosotros, en cualquier caso, no nos hace falta ninguna encuesta para saber que las normas y todas las leyes en materia de género que ha aprobado este Gobierno son objetivamente discriminatorias y que especialmente los varones sufren esa discriminación y sufren esas consecuencias. Es evidente, y nosotros celebramos que cada vez haya más españoles que se están dando cuenta de esto. Y en esa línea es en la que nosotros venimos trabajando desde el principio. No puede haber leyes en cualquier país democrático que se precie que establezca discriminaciones, y mucho menos por razón de sexo, ni puede haber leyes que victimicen a la mujer en cualquier caso por el mero hecho de serlo, ni que presenten a los varones como potenciales agresores o que salgan perjudicados por estas normas, ¿no? Como digo, no nos hace falta ninguna encuesta para saber que estas leyes son objetivamente discriminatorias. Y en cuanto a las manifestaciones pidiendo la excarcelación de los presos etarras, pues, ¿qué nos va a parecer? Es que no es propio de ningún país, y menos de España, que ha sufrido tanto pues los años de plomo de ETA y que ahora mismo tiene a sus dirigentes sentados en el Congreso de los Diputados. Son personas que tienen en su mano, por ejemplo, esclarecer más de 300 asesinatos sin resolver, y no lo resuelven porque no quieren, porque siguen en las mismas. Y nosotros consideramos inaceptable que se lleven a cabo esas manifestaciones y esas concentraciones en favor de lo que no son más que asesinos. Pero la culpa de todo esto la tiene el Gobierno, que los ampara. Sin ir más lejos, hace unos días votaban a favor de despenalizar el enaltecimiento del terrorismo. Y tenemos un Gobierno que les da cancha a los herederos políticos de ETA, ¿no? No hay que olvidar que ETA tiene un objetivo político. Antes lo defendía con armas, ahora lo defiende con sillones, y no se puede permitir en ningún lugar, en ningún país decente que se precie, que tengamos a los asesinos manifestándose en la calle con el amparo de un Gobierno cuyos únicos compañeros de viaje son los delincuentes, el brazo político de ETA, todos menos los españoles, que siguen padeciendo en el País Vasco, además, la hostilidad del nacionalismo y de muchas familias que siguen sin poder descansar tranquilas porque siguen sin esclarecer los crímenes que padecieron sus familiares. Hola, buenos días, diputada. Buenos días. Me gustaría saber si hay inquietud en Vox, por las voces internas que hay dentro del partido que están pidiendo la refundación. No sé si temen que esa crisis interna pueda ir a más. Gracias. Pues que esas voces las escuchan ustedes. Nosotros, desde luego,
no las oímos. A nosotros nos llama muchísimo la atención que cada vez que hay un proceso interno se aplique una doble vara de medir a Vox y se ponga un foco sobre algo que no deja de ser distinto de lo que de la vida normal del resto de partidos políticos, ¿no? A nosotros, como digo, se nos aplica un foco bien distinto al que se le aplica al resto de partidos. Y si lo pregunta por la Asamblea, porque me imagino por dónde viene la pregunta, esto ya lo hemos explicado muchísimas veces y de verdad que la vida es mucho más sencilla. Es que no siempre hay que buscarle tres pies al gato. Es decir, próximamente vamos a tener varias citas electorales y la Asamblea de Vox, que correspondería celebrarla en el mes de marzo, se adelanta porque la logística del partido no puede estar en trámite interno habiendo varias citas en las urnas en los próximos meses. Y de verdad que la vida es mucho más sencilla que todo eso, no todo tiene por qué tener una intencionalidad detrás y de verdad que no es distinto del devenir y de la vida normal de cualquier otro partido político, con lo cual nosotros no otorgamos ninguna credibilidad a esas elucubraciones que se están dedicando a publicar los medios de comunicación y nada más. Sí. Portavoz, no me ha quedado claro el voto del jueves. He entendido que al principio apoyaba, pero luego he visto tal cantidad de matizaciones que no tengo claro cuál va a ser el voto. Va a haber unanimidad en el voto de esta reforma de la Constitución y luego usted planteaba algunos reparos sobre falta de debate, etcétera. Cuando hablas con CERMI, cuando hablas con los responsables de la ONCE y de CERMI, lo que te dicen es que basta ya de debates, que llevan 20 años esperando esta dignificación de su situación y que no hace falta más debates, que lo que hace falta es aprobar esto de una vez. Entonces, yo no sé si han hablado ustedes, por ejemplo, con el sector, con las asociaciones de afectados. Y el voto, por favor. Sí, la semana pasada. Por eso digo que también sé lo que dice CERMI, porque nos reunimos con ellos justamente la semana pasada. Nuestro voto será abstención. Ya lo hemos anunciado, por cierto. Porque, como digo, nosotros entendemos que esto es una demanda, como usted bien dice, de las personas con discapacidad. Es algo en lo que llevan trabajando mucho tiempo. Se presentó una reforma en la pasada legislatura, obtuvo el informe del Consejo de Estado que todos ustedes conocen, pero eso no significa que ahora, cuando se vuelva a presentar esa reforma, no se deba acompañar de ese debate exhaustivo que nosotros creemos que debe tener una reforma de la Constitución, porque esto no es una ordenanza municipal, es la reforma de la Constitución y a nosotros nos importa la calidad de las normas que emanan de las Cortes, nos importa la técnica legislativa y queremos otorgar la mayor protección posible a las personas con discapacidad y para eso se tienen que establecer una serie de garantías. Nosotros pensamos que la tramitación directa y lectura única no es una garantía, porque tramitar en 2 días una reforma de la Constitución a nosotros nos parece cuanto menos banalizar el debate. Nosotros nos hemos reunido con ellos y nosotros comulgamos en esa reforma, en ese cambio terminológico de la palabra disminuido a discapacitado. Ahora bien, vamos a ver cómo se hace. En primer lugar, eso que le estoy comentando, el trámite. Y en segundo lugar, esa coletilla. Nosotros pensamos que las personas con discapacidad presentan situaciones muy complejas, muy distintas. Cada persona es un mundo y esto se debería de hacer de otra manera, por lo menos atendiendo al grado de discapacidad. Y luego el momento. Es que el Partido Socialista, como digo, se vale de causas nobles para tapar todo lo que está haciendo y blanquear su actuación. Y nosotros mucho nos tememos que esta vez no va a ser diferente y que van a utilizar, lamentablemente, esto para blanquear todo lo que están haciendo. Con lo cual, nosotros no vamos a rechazar esa petición de las personas con discapacidad, comulgamos en ese cambio terminológico, pero en todo lo demás no podemos aceptarlo. Hola, portavoz, muy rápido. Preguntarle, si no me equivoco, creo que ayer apuntaron a la posibilidad de llevar a los tribunales la cesión de las competencias en inmigración que han pactado Gobierno y Junts. No sé si ha habido algún avance al respecto, más sabiendo también que el Gobierno ha rebajado ese pacto. Y luego preguntarle por la ley de amnistía, que sigue adelante en el Congreso, bueno, cómo lo van viendo. Perdón, la última parte. La ley de amnistía continúa adelante, hoy termina el plazo de enmiendas, bueno, por saber un poco cómo siguen viendo la ley después de que no saliesen adelante sus enmiendas a la totalidad, bueno, pues esa ley sigue adelante, un poco una valoración.
Pues mire, tanto la amnistía como la cesión de las competencias en inmigración, que todavía, como siempre, este Gobierno no ha explicado lo que hay sobre el papel, el Gobierno más transparente de la historia, se dicen, ¿no?, a ellos mismos, pues no son más que cesiones a los separatistas, y estamos ante un Gobierno sumamente débil, que va a luchar cada semana por sobrevivir. En el caso de la cesión de las competencias en materia de inmigración, que, como digo, todavía no conocemos los términos porque este Gobierno todavía no lo ha explicado, pues señalar varias cosas, ¿no? En Cataluña hay un problema muy serio de inmigración ilegal. Hay barrios islamizados, barrios enteros, y eso es culpa de los que están gobernando allí, que son los separatistas. Ahora bien, el Gobierno no dice ceder las competencias en inmigración porque este Gobierno se haya sentado y haya evaluado la situación real, nefasta, por cierto, que hay en Cataluña con la inmigración ilegal. La ceden porque es otra imposición más de los separatistas. Y Sánchez, como se ha convertido en el cajero automático de los separatistas, pues lo cede. Y los separatistas se han dado cuenta que en Cataluña hay un problema muy grave con la inmigración ilegal, pero lo piden justamente ahora, un momento en el que Vox es el partido que más crece en Cataluña y el único que ha puesto encima de la mesa este problema tan grave. Con lo cual, esto no responde más que a ver quién puede sacar más rédito político de esto. Responde a convertir al Gobierno en rehén de los separatistas y, por ende, hacernos a todos los españoles rehenes de lo que cada semana le exijan los separatistas al Gobierno, pero aquí no hay nadie, salvo Vox, que se haya sentado a ver el problema real que hay en Cataluña respecto de la inmigración ilegal. Y respecto de la amnistía, pues lo seguimos viendo igual, otra cesión más, pero no es el final. Esto es solamente el principio, y ya lo han dicho los mismos socios de Sánchez, que van a tratar de estrujarles todo lo posible cada sesión de control para convertirnos a todos los españoles en rehenes de sus imposiciones. Muchas gracias.